Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ezequia Batiza y soy licenciada en Psicología. Pertenezco a la Dimensión de Salud Emocional de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Hoy les voy a dar una breve información sobre lo que es el enojo. El enojo es una de las emociones básicas, al igual que la tristeza, el miedo, la alegría, entre otras. Todas las emociones tienen una función básica en nuestra vida y surgen como parte de la supervivencia del ser humano. Todas las emociones son válidas y podemos sentirlas. Sin embargo, cuando estas se salen de control, pueden dejar de ser funcionales y se tornan desadaptativas. De esta emoción se derivan 4 tipos de enojo, y entre ellas encontramos el enojo justificado, que es cuando vemos una situación que no nos parece justa y que nos causa una incomodidad. El enojo por molestia. Esta surge a partir de frustraciones de la vida diaria y cuando observamos las cosas de manera negativa, tomándolo de forma personal. Enojo agresivo. Esta se presenta cuando queremos ejercer control, manipulación o dominio sobre otra persona. Puede convertirse en acciones como violencia física, psicológica, insultos, golpes, incluso el bullying. Berrinches. Esta la encontramos principalmente en los niños, pero también puede presentarse en adultos. Es un tipo de manipulación o control sobre otra persona porque entonces queremos o deseamos que las personas hagan lo que yo quiero que hagan. En ocasiones pensamos que es la forma correcta de conseguir algunas cosas. Sin embargo, esta puede afectarnos en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. A continuación, se les hablará un poco más sobre la emoción del enojo. Somos la alma. El enojo es una emoción natural que aparece precisamente cuando una situación interna o externa nos causa una molestia porque las cosas no han sucedido como nosotros esperábamos, como lo preveíamos, o hay una situación que identificamos como una amenaza o como un daño para nosotros mismos. Cuando nosotros colocamos un pensamiento a esa emoción, entonces pasamos del enojo como emoción al enojo como sentimiento permanente. Porque una emoción no dura más de 20 segundos, pero un sentimiento de enojo puede permanecer en una persona a lo largo de su vida. En muchos casos, el enojo es utilizado como un mecanismo de defensa, sobre todo cuando nosotros identificamos que la emoción que estamos experimentando nos hace sentir mucho más vulnerables. Así ocurre, por ejemplo, con la tristeza. Ahí donde nosotros hemos tenido una pérdida, donde hemos experimentado un rechazo, donde la tristeza inunda nuestro corazón, preferimos mostrar la máscara del enojo para no permitirle a los demás hacernos daño, para poder cubrir un poco el dolor que sentimos. Otra de las emociones que cubrimos con el enojo es la impotencia. Cuando nosotros experimentamos que las cosas se han salido de nuestras manos, que no tenemos control sobre las situaciones y preferimos entonces manifestarnos enojados que incapaces de resolver la situación que tenemos de frente. Una tercera emoción que se puede encubrir con el enojo es la angustia. Cuando estamos desesperados por las situaciones que puedan ocurrir, por aquello que está fuera de nuestras manos o como una posibilidad de amenaza para mí o para los nuestros. Y esa angustia se disfraza con enojo. En muchas ocasiones hemos vivido nosotros experiencias así, donde la angustia cubre nuestro corazón y nosotros cubrimos con enojo nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras actitudes. El enojo también puede cubrir el miedo, porque ahí donde nosotros experimentamos esta baja de posibilidad para defendernos ante las circunstancias que nos amenazan alrededor, entonces tratamos de salir con un rostro de molestia, de hacer frente a la situación, aunque por dentro decimos, me estoy muriendo de miedo. El miedo, pues, es esta emoción que al cubrirse de enojo parece que se disimula, pero en realidad el miedo sigue dominando nuestro corazón. En la inseguridad
también el enojo hace su aparición. Porque una persona que se puede manifestar insegura ante la situación que vive, prefiere manifestarse molesta que delatarse como inseguro. Seguramente tú en más de alguna ocasión has vivido esta situación. Ahí donde hay un enojo, muy probablemente hay una emoción oculta debajo de él. Finalmente, el estrés es otra emoción que mal manejada puede encubrirse con enojo. ¿A cuántas personas no hemos visto con una carga de estrés en sus hombros impresionante? Y las actitudes con las cuales manifiesta su estrés es el enojo, la irritabilidad, la molestia, la agresión. Estas y otras emociones pueden ser cubiertas como un mecanismo de defensa por el enojo. Vale la pena poner atención qué es lo que ocurre en tu interior y saber que no eres una persona, como muchos dicen, enojona, sino que encubres con el enojo la emoción que domina tu corazón. Para poder identificar qué es lo que está generando en ti el enojo, qué hay detrás de tu enojo, tenemos que hacer un alto y reconocer que hay una necesidad en tu interior. Y muy probablemente esa necesidad está latente en alguna de las emociones que hemos mencionado anteriormente. Por eso quisiera darte algunas pautas que te pudieran ayudar a ti a identificar qué hay detrás de tu enojo y sobre todo, cómo superarlo. Lo primero es hacer un alto en tu vida y mirar en tu interior. Reconocer que hay una necesidad emocional no cubierta en ti. Y eso genera un enojo, una molestia, provocada por la angustia, por el estrés, por el miedo, por la tristeza. Hay que identificar qué es lo que hay detrás de tu enojo. Segundo, necesitas identificar qué pensamientos de manera común vienen a ti cuando aparece el enojo en tu vida. ¿Qué piensas en ese momento que estás enojado? ¿Qué viene a ti como idea? Que las cosas no te salen bien, que los demás están en tu contra, que la vida siempre te plantea las mayores dificultades. ¿Qué piensas ante las situaciones de adversidad que vives con las que respondes con tu enojo? Tercero, tienes que admitir que todas las personas nos enojamos, no una, muchas veces. Eso no significa que seas una persona enojona, significa que tienes una gran tarea para buscar la raíz de tu enojo. 4. Tienes que aprender a gestionar esa emoción de enojo y sobre todo darte la posibilidad de que alguien te ayude, inclusive a nivel profesional, para poder descubrir dónde está la raíz del enojo y encontrar estos pasos y estas herramientas que te ayuden a manejar de mucho mejor manera, a gestionar los momentos de enojo, de irritabilidad, de explosión que muchas veces aparecen en tu vida. Quinto, aprende a expresar de modo asertivo tu emoción. Se vale decir estoy enojado, estoy molesto. Lo que no se vale es agredir con tu enojo a los demás o hacer daño a los demás. Esto que muchas veces nos han dicho, cuando entres en una discusión, en un enojo, en una molestia, respira. Date la posibilidad de que a nivel fisiológico puedas tomar otra postura ante la emoción que estás viviendo. Eso que nos dijeron, cuenta hasta 10, es muy válido porque le das oportunidad a tu cerebro, a tu emoción, de bajarse, de calmarse, de mirar desde otra perspectiva lo que estás viviendo. Finalmente, yo te diría que es posible tener en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, un alimento que te ayude a reconocer estas emociones y sobre todo a descubrir cómo Dios te ayuda a manejar las situaciones difíciles que vives. Un director espiritual, una confesión, una charla con el amigo, con la persona de confianza con la que uno puede sentir el confort de ser escuchado, sobre todo en los momentos de dificultad, ayuda mucho para saber manejar nuestras emociones y sobre todo el enojo. El Salmo 37, versículo 8 al 20 y el capítulo 15 del libro de los Proverbios
nos hablan precisamente del tema del enojo y cómo aprender a gestionar esta emoción. La oración, la meditación, el encuentro con Dios, la relación con los hermanos de manera sana y sobre todo ser asertivos con lo que sentimos y tener la capacidad de gestionar nuestras emociones serán pues herramientas fundamentales que nos ayuden a manejar esta emoción. Dracma.